Presta mucha atención porque el precio de Bitcoin acaba de realizar un evento súper importante. Gracias a este evento podemos confirmar la nueva estructura operativa. Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Sheila Warren renuncia como CEO del Crypto Council for Innovation. MicroStrategy vuelve al Nasdaq tras su apuesta por Bitcoin. Y por último, analistas advierten de volatilidad en Bitcoin tras propuesta de ley de reservas estratégicas en Estados Unidos. Pero antes de eso, vamos a comenzar a revisar la situación de Bitcoin a nivel técnico. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos estado trabajando esta estructura operativa que veis por pantalla y lo más importante es que seguíamos viendo presión compradora sobre la zona media, una zona media que se encuentra en torno a los 95.090. Gracias a esta presión compradora, el precio después de un intento de reingreso conseguía rechazar el reingreso en la estructura y terminaba volviéndose a posicionar por encima de la zona de resistencia, que en este caso recuerdo que es estos 99.610 aproximadamente. Eso sí, después de esto veíamos cómo el precio, a pesar de venir a tener aquí un test de consolidación, no tenía la suficiente fortaleza como para continuar con el movimiento alcista. Ya lo vimos primero en la ruptura y después, posteriormente, en este movimiento alcista de aquí, donde vemos que el precio vuelve a frenar en la zona de resistencia que comentábamos que íbamos a tener en la estructura de este fin de semana. Que os recuerdo que tenemos por un lado los 99.255 como soporte y luego tenemos los 102.517 como resistencia. Estos eran los niveles que comentábamos en el vídeo de ayer y esperábamos que el precio se encontrase lateralizando sobre estos durante el fin de semana. Normalmente ya sabéis que el fin de semana el precio de Bitcoin tiende a lateralizar y esperamos por lo tanto que pueda seguir fluctuando hasta la apertura del lunes entre este rango de precios que acabo de mencionar. Pero eso sí, todavía había una cosa por ver en el vídeo de ayer y era confirmar ese T secundario y parece ser que finalmente tenemos un T secundario sobre la zona de resistencia, llegando incluso a tener aquí un pequeño uptrust. Si hacemos mucho zoom pues veréis cómo hay una pequeña ruptura alcista por encima del máximo anterior, pero considero que esto pues en cierta manera es lo mismo si hubiese subido un poquito más o un poquito menos. Lo importante es que hemos testeado la zona de resistencia y esto para nosotros serían ciertas muestras de fortaleza, al menos en lo que es la fase A de la estructura. Pero eso sí, desde este punto confirmamos que inicia la fase B de la estructura y que actualmente estamos desarrollando la estructura que habíamos planteado en el vídeo de ayer. Por lo tanto, ahora tenemos que empezar a hacer las proyecciones para las próximas horas. Desde mi punto de vista, el precio puede continuar lateralizando hasta el domingo a las 11 aproximadamente de la mañana en horario español. Como veis, no queda tanto para que cumplamos este mínimo de desarrollo. Quizás a partir de este punto es bastante probable que poco a poco vaya aumentando la volatilidad y que de cara a la apertura del lunes, lo más probable es que el precio pueda intentar atacar alguna de estas zonas operativas. De hecho, es que tenemos zonas muy interesantes por varias confluencias, estos 102.525 y luego tenemos la zona de soporte de los 99.425. En esta zona operativa tengo que destacar que tenemos por un lado la anterior resistencia, el soporte actual de esta estructura operativa y también tenemos estos dos VWAPs que os estaba señalando anteriormente, ya que tenemos el VWAP semanal en los 99.450 y luego el VWAP mensual en los 98.805. Y ahora, como siempre, vamos a estar revisando las herramientas. Recordad que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Seguimos viendo cómo aumenta la liquidez en zona de shorts. En este caso tenemos desde los 102.670 hasta los 103.105. En zona de longs, como veis, no se ven tantas liquidaciones. Respecto a la liquidez de 100x, seguimos destacando esta zona de los 103.775. Respecto a la liquidez de 50x, tenemos en estos 102.845. Respecto a la liquidez de 25x, tenemos bastante desde los 102.670 hasta los 103.940. En zona de longs no se ve tanta liquidez
creo que está muy distribuida. Podríamos destacar un poquito quizás esta zona en torno a los 97.940, pero no es tanta la cantidad que estamos viendo. Y respecto a liquidez de 10X, vemos aquí como a partir de estos 104.660 tenemos bastante liquidez, pero de momento nos queda un poquito lejos. En Bookmap estamos viendo órdenes de venta en los 102.000 que fueron absorbidas. Vemos que ahora mismo se encuentran bastantes órdenes de venta en torno a los 104.020, también en estos 105.000, y órdenes de compra estamos viendo sobre todo en los 95.000, y las que había en los 94.000 se han terminado retirando en estas últimas horas. Respecto a los mapas de liquidaciones de The Kingfisher, vemos mucha liquidez en zona de longs, hasta los 99.240 y un poquito en los 97.400. En los CVDs poco movimiento, sí que destacaría algunas compras importantes que hubo hace ya algunas horas. Fue justo en la zona del máximo, en el momento en el que alcanzó la zona de resistencia de la estructura, y veíamos compras desde prácticamente todos los exchanges. El único que quizás compraba, pero con menos cantidad, era Bybit en este caso. Y posteriormente también veíamos una compra fuerte desde Bitfinex. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en zona de shorts hasta los 102.180, y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 102.280. Y ahora vamos a estar comentando las noticias. Sheila Warren dejará su puesto de CEO del Crypto Council for Innovation a partir de enero. Warren, quien estuvo al frente del CCI por 3 años, aseguró que la organización seguirá trabajando por una regulación inteligente para las criptomonedas en Estados Unidos. Su reemplazo temporal será Ji Kim, actual director legal del CCI, mientras que Warren seguirá apoyando como asesora senior de políticas globales. MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor, conocida por su fuerte apuesta por Bitcoin, será incluida en el índice Nasdaq a partir del 23 de diciembre. Esto coloca a la compañía entre las 100 empresas más importantes de la bolsa Nasdaq, aumentando su visibilidad frente a grandes inversores y fondos indexados. Esta noticia refuerza la relevancia de su estrategia de inversión en Bitcoin, que ha sido clave para el crecimiento de la empresa. Una propuesta en Estados Unidos busca que el gobierno adquiera una reserva estratégica de Bitcoin, lo que podría provocar una fuerte volatilidad en su precio. La propuesta, liderada por la senadora Cynthia Lummis, plantea la compra de hasta 1 millón de Bitcoins en 5 años, lo que representaría el 5% de la oferta total. Los analistas creen que esto podría disparar el precio de Bitcoin a corto plazo, seguido de correcciones típicas por la especulación del mercado. Respecto a Ethereum, también podemos confirmar que seguimos desarrollando la estructura operativa que trazábamos en el vídeo de ayer, ya que como veis el precio se mantiene en el rango que habíamos marcado, con el soporte sobre la zona de los 3.836 y luego la resistencia sobre los 3.987. En este caso considero que el T secundario de la estructura podría ser este de aquí, y que desde este punto ya hayamos comenzado a desarrollar la fase B, una fase B que podría haber ya cumplido ese mínimo de desarrollo que solemos esperar. Pero hay que tener una cosa en cuenta, y es que actualmente el precio se encuentra atacando la zona del soporte a diferencia de Bitcoin. Por lo tanto, tendremos que marcar esta zona operativa, y esto nos estaría demostrando una pequeña muestra de debilidad con este T secundario de fase B sobre la zona del soporte, dejándonos una pequeña muestra de debilidad sobre la zona de los 3.824. Será una zona operativa interesante de cara a buscar liquidaciones. Y recordemos que en este caso también tenemos los VWAPs en la misma zona operativa en torno a los 3.786. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, estamos viendo muchísima liquidez en zona de shorts, desde los 4.040 hasta los 4.063. Respecto a la liquidez de 100X, no veo ningún nivel destacable. Lo único que podría llamarnos un poquito más la atención es esta zona de los 4.033. Respecto a liquidez de 50X sí que tenemos varios niveles, los 3.975, 3.989 y los
4.053 aproximadamente. Respecto a liquidez de 25X tenemos en esta zona de los 3.793 y en torno a los 4.050. Y respecto a la liquidez de 10X tenemos en torno a los 4.018 y desde los 4.043 hasta los 4.070. En Ethereum estamos viendo cómo meten compras a defender al precio sobre la zona de los 3.800 aproximadamente hasta los, bueno, sí, podríamos decir que desde los 3.825 hasta los 3.800, porque aunque veíamos anteriormente compras en torno a los 3.780, estas se han terminado retirando en las últimas horas y por el contrario ha aparecido volumen de ventas sobre los 3.920 intentando que el precio no continúe con un rebote alcista, igual que estas otras ventas que estamos viendo en los 3.880. Respecto a los mapas de liquidaciones de The Kingfisher, tenemos aquí dos zonas operativas interesantes cerca del precio. La primera y más destacable es en estos 3.930 y luego tenemos aquí un poquito de liquidez en los 3.728. Y antes de terminar con el vídeo quería haceros un pequeño aviso, ya que actualmente hay una promoción activa en Bitget que os va a permitir ganar hasta $40 realizando algunas actividades relacionadas con el fútbol. Os voy a dejar el enlace de esta campaña en la descripción del vídeo. Aquí encontraréis toda la información que está disponible. Os vais a tener que dar un poquito de prisa porque esta campaña, como veis, va a finalizar bastante pronto.